realización es movimiento. No se concibe una pastoral como algo pasivo, algo que no se hace, sino como un movimiento. El movimiento y el dinamismo de un verbo, pues, a eso nos referimos con pastoral. Y por eso mismo hoy vamos a ver la pastoral como una reflexión, y dice: la pastoral se piensa. Como habíamos visto en clases pasadas, les había dicho que debemos tener bien en claro qué es lo que queremos realizar y el porqué de las cosas que queremos realizar. ¿Por qué sigo siendo cristiano? ¿Por qué sigo viniendo a misa? ¿Por qué rezo el rosario? ¿Por qué sigo siendo catequista? O sea, tenemos que pensar el porqué de las acciones que realizamos. Entonces dice: toda praxis, o sea, toda práctica, toda acción, incluye siempre una teoría, ya sea explícita o implícita. Y toda acción pastoral necesita un momento reflexivo que, situado en el interior de la misma acción, la fundamenta y le señala su objetivo y finalidad. La pastoral entonces es una acción que contiene una teoría, es decir, una acción reflexiva, una acción pensada, una acción que tiene su propia racionalidad, y por lo tanto es una acción que requiere estudio y reflexión continua. Hubo un tiempo, creo, no sé si les había mencionado esto, pero hubo un tiempo en donde hubo mucha discrepancia o mucha separación entre los teólogos y los pastoralistas, de tal manera que unos querían ir por un lado y otros querían ir por el otro lado, o unos creían hacer un excelente trabajo a comparación de los otros, y viceversa, los otros también. Decían los pastoralistas: es que ustedes teólogos no hacen más que estar dilucidando y argumentando cosas que a nadie le interesa, que si cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, o sea, se la pasan dilucidando cosas que a nadie interesa. En cambio nosotros estamos acá en la acción con la gente. Y a su vez los teólogos decían: es que ustedes se la pasan haciendo acciones pero no saben ni por qué las hacen, no saben ni por qué las hacen. Hubo un tiempo, no hace mucho, de hecho algunos grandes teólogos de nuestra Latinoamérica aún siguen vivos, que encabezaron esta corriente llamada la teología de la liberación. No sé si han escuchado esta corriente que se dio en algunas partes de Alemania y principalmente aquí en Latinoamérica. Bueno, la teología de la liberación fue muy sofocada por parte de la Iglesia, fue muy penada por parte de la Iglesia. ¿Por qué? Porque ciertamente hubo grandes desvíos en este tipo de teología, desvíos en cuestión política, en cuestión económica. Es decir, unos sacerdotes, o varios sacerdotes de muchos de los países de Latinoamérica, de México, hubo algunas grandes nacionalidades, pero no tanto, más bien en Brasil, en Perú, en Colombia, en estos países más del sur de América, surgió este movimiento de sacerdotes que decían: es que ¿cómo puede interesarle a nuestra gente la fe si ni siquiera tiene una vida digna para vivir en la cuestión económica? Y entonces ellos empezaron a elaborar otro tipo de teología, en donde ellos decían que no era lo más importante dilucidar o saber cosas de doctrina, sino lo más importante era vivir la fe desde abajo, con la gente. A mi criterio, o sea, me parece excelente la iniciativa, y pienso que muy acercada al proyecto de Jesús, al proyecto de Dios. Pero, como les decía hace un momento, sí hubo unos grandes desvíos por parte de algunos sacerdotes, que se empezó a entremezclar esta teología de la liberación con el marxismo, con el comunismo, con este tipo de filosofías. Y entonces fue por ese motivo por lo que la Iglesia lo sofocó mucho, principalmente el Papa Juan Pablo II, por medio del, en aquel entonces, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, condenó
y excomulgó a varios sacerdotes latinoamericanos, entre ellos Leonardo Boff, Ernesto Cardenal, así se apellida, Gustavo Gutiérrez, y los excomulgaron por no retractarse en algunas cuestiones que ellos afirmaban de la teología. Pero ellos empezaron a pensar muy bien su fe y fue lo que les dio miedo en Europa. Los teólogos europeos temblaron al ver que teólogos latinoamericanos tenían un gran pensamiento y que dialogaban con su mismo vocabulario. Porque muchos de los teólogos latinoamericanos que les acabo de mencionar, que fueron excomulgados, ellos estudiaron en universidades europeas, por lo tanto manejaban muy bien el lenguaje teológico de Europa. Entonces se empezaron a asustar y a su vez dijeron, ¿cómo estos padres miseros, o sea, que se dedican nada más a dar misas, tienen ese gran pensamiento? De verdad, Europa tembló cuando estos grandes hombres se levantaron y alzaron su voz. Y decían así, estos padres, buenas noches, pastor. Dijeron, ¿cómo estos padres miseros pueden tener ese pensamiento si no les queda casi tiempo para pensar? Y es cierto, porque los teólogos de Europa, los sacerdotes que se dedican a escribir o a reflexionar, casi no tienen un cargo muy importante en sus diócesis, ni siquiera son párrocos, simplemente les dan tiempo para que ellos reflexionen, hagan teología, y si acaso les dan una capillita de unas monjitas a que nomás den una misa en la mañana para que todo el tiempo ellos tengan para reflexionar y pensar. Entonces fue donde les asustó que acá sacerdotes latinoamericanos que están en medio de la pastoral tuvieran un pensamiento tan agudo y tan fuerte. De verdad temblaban cuando estos grandes teólogos fundamentaban sus pensamientos. Aquí nomás un paréntesis: dentro del derecho canónico, el sacerdote como máximo puede celebrar 2 misas al día, como máximo. Pero por la necesidad pastoral de nuestros países de Latinoamérica, los domingos hasta se aventan a veces 5, 6, 7 misas al día, siendo que bueno, el derecho canónico decreta que máximo 2 misas por día un sacerdote. Y eso es lo más común en Europa. Y a veces se escuchan comentarios así como de sacerdotes italianos, alemanes, españoles. Uy, hoy estoy cansadísimo, celebré 2 misas. Y nosotros que vamos de aquí para allá decimos, ¿cómo que cansadísimo? Eso no es nada, eso no es nada.